Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerle a Francisco el cambio que me otorgó para hacer del día. Tuve un temita personal y bueno, le agradezco públicamente el cambio de día, del que el martes tuvieron práctico y hoy vamos a hacer teórico, y el martes que viene voy a estar de nuevo yo normalmente en mi clase teórica de los martes. Eso por un lado. Por otro lado, veo que estamos avanzando, como dijo Francisco bien el martes, que empezamos a pisar un poquito el acelerador. Ya están viendo herencia, pilar fundamental que lo aprendan a manejar bien y aprovechar a la herencia. Y hoy vamos a empezar con esa propuesta práctica que yo les había dicho. Les comento que en la carpeta de documentación que manejamos siempre, hay una nueva carpeta que se llama Módulo 3, Java, le puse ese nombre, y en la cual están las filminas de la clase anterior para que puedan empezar a leer ese enunciado y para que tengan un pseudo código, perdón, un pseudo teórico agrupadito por clase. Y también está todas las filminas de las cuales que vamos a ver hoy, para que puedan ir haciéndole seguimientos y puedan ir después sacándose dudas e incluso investigando sobre algunos puntos que no les queden claros. Hoy vamos a avanzar, bueno, de nuevo, con ese enunciado práctico sobre cómo nosotros, antes de empezar con un sistema y antes de empezar con un proyecto de software, empezamos con la documentación, empezamos con el análisis del dominio, empezamos con las discusiones o las reuniones para definir qué es lo que sí vamos a hacer, hasta dónde vamos a llegar. Un montón de cuestiones que es muy importante establecerlas de manera previa a empezar un sistema. Yo les había propuesto que lean el enunciado que vimos al final del video de la clase pasada, que era simplemente un enunciado de un caso de estudio de una pizzería, en donde tenían pizzas de fabricación propia, de diferentes tamaños. Voy a mover, así puedo ver bien. De diferentes tamaños, que el cliente tenía un menú, entonces podía elegir o podía acceder mediante el menú a las pizzas que había, según el tipo, el tamaño. Entonces yo lo que les había pedido es que lean este enunciado y que simplemente en un papelito tomen nota de lo que ustedes creían que podían llegar a ser o que se podían empezar a reflejar en un proyecto de software o en un sistema como clases o los objetos que yo voy a necesitar manejar en este ejemplo de esta pizzería. Ese era el enunciado. Yo lo que hago a continuación, les muestro, pinté de ese enunciado lo que en mi solución, en lo que uno piensa de una solución, que pueden ser clases. Ustedes pueden haber encontrado otras. Siempre va a pasar, y por eso una vez que se lee un enunciado, que se analiza un dominio, o que se charla con nuestros clientes, son tan importantes las reuniones de equipo, para ponernos de acuerdo. Esto es una solución propuesta, puede que no sea la única solución. Incluso puede pasar que yo encuentre una solución escuchando al cliente, y después llegue y en una reunión de equipo digamos, sí, pero esto le va a quedar chico, en 3 meses no le va a servir más, porque en 3 meses nosotros podemos proyectarle y hacerle una propuesta de un sistema, pero le tenemos que advertir a nuestro cliente que va a tener que cambiar
su proceso. Que también cuando nosotros trabajamos en sistemas, la parte interesante a veces de analizar una empresa, de analizar un lugar, es también no solo hacer lo que me piden, hacer un sistema que se ajuste estrictamente a mi negocio, sino que a veces detectamos algunos problemas en algunos procesos cotidianos y nosotros, con experiencia en sistemas, le podemos proponer a nuestro cliente y decirle, mira, nosotros lo podemos hacer el sistema exactamente como vos me lo pedís, pero si vos cambiás este proceso y lo ajustás a tu proceso de negocio, a nuestro sistema, pueden mejorar algunas variables y podés obtener algunos beneficios. Esas son discusiones que también surgen. No nos vamos a meter ahí, por supuesto, pero tienen que saber que uno a veces, incluso trabajando en sistemas, en algunas empresas chicas, como puede ser en este caso una pizzería chica de un lugar local, uno puede también proponerle mejoras en sus registros, en sus datos o en sus procesos. En este caso yo les muestro de nuevo, una posible solución en donde las principales clases que se detectan para después instanciar y crear objetos dentro del sistema son pizzas, tamaños, variedades, el tipo de pizza, los pedidos y la factura. Eso es en cuanto a lo que leímos en este enunciado. En función a esas clases que uno va detectando, puede hacer un boceto del diagrama de clases con el cual vamos a empezar a trabajar con todo el equipo de desarrollo. Esto puede cambiar. Una forma de pensar por qué el tamaño, por qué las variedades o por qué el tipo es una buena manera de saber dónde hay una clase o de cómo detectar una clase, porque a lo mejor la variedad, uno podría decir sí, puede ser, pero es empezar a encontrar cosas, clases y objetos sobre las cuales yo no quiero que mi cliente, que mi usuario, porque clientes de la pizzería no estamos hablando, mi usuario del sistema, no me tipee. Entonces, yo quiero, por ejemplo, que cuando me hagan un pedido, me seleccione el tamaño de la pizza, me seleccione la variedad, me seleccione el tipo. Esas cosas que yo voy a necesitar, a lo mejor imaginándome una pantalla que me seleccione, pueden ser clases. Entonces es una forma a veces de imaginarme una ventana, qué es lo que yo quiero que tipee. Ahora, si yo digo que me tipee todo, pueden que sean atributos y no selección de una clase. Eso por un lado. Por supuesto que hay cosas que no pueden faltar, como un pedido o una factura. Esos son algunos. Yo ahora les voy a mostrar el boceto el diagrama de clase de la solución del dominio que se podría llegar a plantear. Esto de nuevo, ustedes no lo tienen que hacer, no se los vamos a tomar, no está dentro de la diplomatura ni del examen de certificación para la diplomatura, pero está bueno que conozcan todo el mecanismo y todo el caminito que uno hace antes de que este diagrama de clase u otro más específico llegue a los programadores y empecemos a darle una forma a nuestro sistema. Este podría ser un boceto o una solución propuesta que podemos presentar en el equipo para empezar a trabajar en el sistema. En donde las clases son pedido, el pedido va a estar relacionado con una factura. Por supuesto que el pedido va a tener su detalle del pedido como una forma de agregación. Y acá sí, ustedes esto
lo van a tener que conocer, es cómo leo este tipo de diagramas de clase. Yo de ahora en más voy a tratar de, o todas las clases o clases por medio, mostrarles para que ustedes después vean en lo que están haciendo con Francisco, que es transcribir esto, transcribir este diagrama a Java, pero ustedes lo tienen que saber leer, lo tienen que saber interpretar, tienen que saber qué es lo que tienen que hacer en Java cuando les aparece, por ejemplo, pedido y detalle de pedido con un rombito en blanco. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan estas relaciones? Tienen que ver la navegabilidad del diagrama de clases para saber quién conoce a quién y en dónde se va a establecer la relación de cada atributo. Son todas cosas que ustedes sí tienen que saber leer, no hacerlas. En esta diplomatura. El martes vi que Francisco les nombró una herramienta muy útil que yo no la había nombrado hasta ahora, porque no me di cuenta, que es Star UML, que es algo con el que ustedes pueden empezar a hacer, a probar para pasar este tipo de diagramas. Pero como no lo van a tener que pensar ustedes en esta diplomatura, no se los había mostrado. Pero es una herramienta muy útil con la cual pueden hacer diagramas de clase, diagramas de secuencia, todo lo que estuvimos viendo en el teórico de UML. Es una herramienta para trabajar y graficar todos los que son los diagramas de UML que estamos viendo en la parte teórica de lo que es el análisis de un dominio para poder lograr una solución. Volvemos al diagrama. En el diagrama de clase podemos ver que están el pedido, que va a tener su detalle de pedido, el detalle del pedido, que viene a ser cada ítem, cada rengloncito. Ustedes se pueden imaginar ya que el pedido tiene un encabezado con la fecha y hora de la creación, la fecha y hora de entrega, el nombre del cliente y el número del pedido con sus métodos, y que va a tener va a estar relacionado con el detalle. Que el detalle del pedido viene a ser todo lo que el cliente me fue pidiendo, con su cantidad y el precio. Todos estos métodos también se van agregando a medida que lo vamos charlando con el equipo. Entonces, el pedido está relacionado con el detalle del pedido. Y esto por lo general siempre es así. Y el detalle, cada línea del detalle, está relacionado con la pizza. La pizza va a tener el tipo de pizza, va a conocer la variedad de pizza y va a conocer el tamaño de pizza que tiene. Eso es toda la información que yo puedo sacar. Y hay dos clases que se pueden ver acá, que seguramente no se les ocurrió, y está bien que no se les ocurra, no se persigan, porque esto se adquiere con la práctica, y esto surge con necesidades de manejar información a medida que avanzamos en la experiencia y en los sistemas, que son dos clases, una que se llame estado de factura y el otro que sea el estado del pedido. El tema de los estados ya lo vimos en la parte teórica, vimos una máquina de estados, que ahora vamos a ver un ejemplo, siempre con clases en el cual su estado es crítico para el manejo de la información y para la evolución de mis objetos o del estado de mis objetos en los sistemas, se tratan como clases aparte. Esto se lo van a encontrar. Por lo general, siempre tenemos que analizar que la factura va a tener un estado de factura en un momento determinado del tiempo, y el pedido también va a estar relacionado siempre con un estado de pedido. Y como pueden ver acá, otra cosa, el detalle del pedido coincide con el detalle de la factura, porque obviamente yo voy a facturar lo mismo que en el pedido, pero los datos de la factura no son los mismos que el dato del pedido. Entonces yo puedo tener dos encabezados, seguimos con
imaginándose los formularios viejos, puedo tener el estado puedo tener la factura y el pedido, los dos apuntando como agregación a un mismo detalle de pedido, porque en definitiva yo voy a facturar lo mismo. Esto es todo el análisis que yo puedo hacer como una posible solución. Alguno puede haber puesto como clase, se me ocurre, y también puede ser válido el cliente. Y ahí vuelvo a lo que les hablé antes. Según el enunciado, dice, los clientes tienen a disposición un menú, los clientes realizan sus pedidos en el mostrador, y lo que me dice del cliente como dato o como información para mi sistema es que el pedido debe contener el nombre del cliente para llamarlo cuando su pedido está listo. ¿Por qué remarco esto? Porque alguno puede haber dicho que el pedido puede estar relacionado con una clase o un objeto cliente. ¿Válido? Sí. De la forma que se plantea en ese enunciado, como solamente y únicamente yo tengo que manejar el nombre del cliente, a mí me alcanza con tenerlo como un atributo de la clase pedido. Con eso basta, porque no tiene sentido que yo arme una clase cliente aparte para manejar objetos clientes, cuando en el enunciado o en mi charla con el cliente no hace falta. Y ahí es donde yo puedo proponerle a mi cliente y le puedo llegar a decir, mirá, ahora se está moviendo toda una movida de marketing en la cual te conviene tener los datos del cliente, como pueden ser nombre completo, DNI, dirección, o por lo menos lugar de residencia. Entonces vos vas a poder tener el día de mañana información de tus clientes, cuál es el cliente que más te compra, o quién es el cliente que más viene a la pizzería. Y a lo mejor tu cliente me dice, sí, tenés razón, mira, la verdad es que necesito guardar la información del cliente, todo lo que hoy en día nos piden, porque hoy, antes nosotros íbamos a sacar un pasaje de colectivo y no nos pedían los datos, nos vendían el pasaje y nuestros datos de cliente, que nosotros comprábamos el pasaje, no quedaban registrados en el sistema. Hoy sí, hoy en cualquier empresa de colectivo eso cambió. Vos vas a una boca para comprar un pasaje y lo primero que hacen te preguntan el DNI. Esto es lo mismo. En algunos negocios, en algunas pizzerías, pueden que no te piden los datos de tu cliente más que a lo mejor el nombre. Si tenés delivery, ya cambia. Al parecer acá no hay delivery, no hay un lugar de entrega, el cliente siempre está esperando en la entrada. Entonces esas son las cosas que uno puede empezar a charlar con el cliente. Pero si el cliente te dice, no, mira, no, te agradezco, pero yo no necesito la información del cliente porque la pizzería mía está sobre la ruta y yo no tengo información de los clientes porque la mayoría son todos clientes de paso que van y vienen, están viajando y mis clientes no se repiten. Entonces yo me tengo que ajustar a lo que le dije que iba a hacer, que el nombre del cliente esté como atributo. Y a lo mejor el cliente me dice, no, sí, tenés razón, guárdame los datos del cliente, así cuando viene el cliente yo tengo que pedirle DNI, domicilio, y ya se me agranda la cosa. No es solamente un cliente, porque cuando yo saco una clase, saco un atributo, deja de ser atributo para convertirse en una clase, ya tengo que agrandar mi sistema, que me van a sumar otras pantallas, posiblemente otros ABM, ya tengo que pensar hasta en costos diferentes. Pero estas son las discusiones que surgen cuando yo empiezo a darle forma a mi proyecto. Van a tener todos los métodos, yo sigo evolucionando en cómo voy a pensar mi proyecto. Si se fijan,
voy a hacer hincapié en los métodos que tiene la clase pedido, que es calcular el total del pedido, cancelar un pedido, que se pueda cancelar el pedido, que lo pueda confirmar, si es pendiente de facturación, que se pueda facturar los get de clase de pedido y del estado, mostrar el nombre del cliente, mostrar número, un nuevo pedido, que es el new, obtener detalle de pedido para yo en cualquier momento poder consultar la lista que está relacionada en el detalle del pedido, el tema terminar y set estado. Esos son los principales métodos que uno propone a simple vista, que me va a traer a mí el analista, el ingeniero en sistemas, para que el programador empiece a armar en el proyecto. ¿Por qué hago hincapié en esos métodos? Porque cuando uno va avanzando, va a tener que hacer, por lo menos de esas dos clases, mi máquina de estado. Que si se acuerdan, la máquina de estado manejaba o mostraba la transición de los estados que podía llegar a tener una clase o una clase a medida que transcurría el tiempo de ejecución en el sistema. Entonces, este es un ejemplo de lo que se puede hacer o de lo que se puede hacer boceto o documentación de UML de una máquina de estado de la clase pedido. Charlando con el cliente o haciendo un análisis nosotros de la situación, podemos decir que la clase pedido va a tener los siguientes estados: pendiente de confirmación, en preparación, pendiente de facturación, facturado y cancelado. Lo que sigue a establecer cuáles son los estados en los cuales puede llegar a estar mi pedido es saber cuándo y qué eventos me van a cambiar, van a llevarme esa transición de cambio de estado. Por ejemplo, en pendiente confirmación, si yo, perdón, arranca en el inicio, por supuesto, con la creación de un nuevo pedido, un new, y por defecto, y como primer estado que va a entrar, va a estar en pendiente de confirmación. Es lo primero que me va a aparecer para que yo después pueda buscar mis pedidos pendientes de confirmación, por ejemplo, si yo quisiera emitir un listado. Entonces, con el new de la clase pedido se crea una instancia de pedido con el estado ya pendiente de confirmación. Más adelante en el tiempo va a llegar un momento que mi usuario me va a poner confirmar o cancelar, que son dos métodos que tienen que estar en la clase pedido definido. Acá está confirmar y cancelar. Entonces, cuando se ejecuten algunos de esos dos métodos, va a pasar o bien en preparación o a cancelado. Estoy en preparación, de nuevo. Si a mí me aparece, si estoy en preparación es porque está en cocina, se tiene que estar preparando la pizza, y o bien ustedes se pueden imaginar que en la cocina tienen una pantallita que le aparecen todos los pedidos. Estamos hablando de una pizzería muy sofisticada, que tienen informatizada la parte de la cocina, que consistiría a lo mejor simplemente en una tablet que les vaya apareciendo los pedidos que van pasando a la cocina, y que tengan al lado un botón que diga terminar o terminado o cancelar, porque lo cancelé por algún motivo, porque me gritó el de la cocina, me cancelá o algo, lo que sea. Entonces, o cuando en la cocina le avisa al demostrador, listo el pedido tal, el administrador debería tener las opciones, tiene que tener las opciones para utilizar un terminar, para buscar ese pedido y ponerle terminar, o cancelarlo por algún motivo porque el cliente se fue. Entonces, de preparación pasaría a los estados, o bien pendiente de facturación o cancelado. Y cuando estén pendiente de facturación, ya no se puede cancelar. Entonces, también esto son las cosas que uno tiene que establecer con el cliente. Si ya
salió de la cocina el pedido, lo tengo arriba del mostrador, y ahí va a empezar una discusión porque qué pasa si el cliente se fue, o el cliente no avisó, o el cliente lo que sea. Bueno, yo lo tengo que facturar igual. Después se verá a nivel negocio cómo se soluciona. Pero a nivel sistema, una vez que sale de la cocina y que se ejecutó el método terminal, porque ya lo tengo listo, me queda a pendiente de facturación y ya puedo ejecutar el método facturar. Pasa a facturado y ahí termina. Ese sería el ciclo de vida de los estados de una instancia pedido de mi clase pedido. De nuevo, toda esta documentación, todas estas propuestas de solución y todas estas cosas que se discuten en las reuniones de equipo de desarrollo de software sirven para charlar sobre el manejo de un negocio. Sirven para decir, no, mirá, esto está bien, esto está mal, me parece mejor así, me parece mejor así. Y incluso que, por supuesto, es muy raro que no intervengan, o por lo menos que no participen de esa reunión, los programadores, porque tienen que estar también, por más que a lo mejor algunos participen más, otros participen menos, porque son nuevos, porque por lo que fuese, está bueno que también estén para entender de dónde viene toda esa decisión de por qué yo tengo que programar lo que después tengo que programar. Esta sería una máquina de estado propuesta para esa clase pedido. ¿Cómo sigue la historia también? De ese enunciado, de ese primer boceto de explicación del dominio de esa pizzería, yo puedo sacar roles de usuario. Puedo decir que va a haber un vendedor, que va a haber un responsable de cocina y que va a haber un responsable de la pizzería, según todas esas cosas que fuimos charlando. Hay una metodología que, si llegamos, la vamos a ver, que es Scrum, que es una manera de administrar y de identificar historias de usuarios. En la metodología tradicional se identifican como requerimientos, pero yo puedo identificar historias de usuario que es en esta charla con el cliente, y son cosas que uno puede saber que hay que hacer, como puede ser facturar el pedido, registrar pedido, cancelar pedido, confirmar pedido en cocina, cerrar el pedido en cocina, crear menú de pizzería y actualizar los precios de la pizzería. Son todas historias que uno en la charla, en el enunciado, lo puede ir, requerimientos o historias de usuarios que tienen que estar. En la metodología, las metodologías ágiles se manejan historias de usuarios. Entonces, por ejemplo, si tomamos la primera historia de usuario, que es el facturar pedido, yo puedo armar esta tabla. Hay herramientas para manejar las historias. En muchas empresas van a llegar ustedes y se van a encontrar con que hay pizarrones con papelitos pegados, con requerimientos o historias de historias de usuarios que hay que hacer. La principal modalidad que manejan ahora la mayoría de las empresas son que si yo agarro una historia, si yo agarro historia de clientes, facturar, historia de usuario, facturar pedido, tengo que hacerla de punta a punta, incluso con los testeos. Voy a hacer un paréntesis. Todo esto lo que les estoy contando, estamos hablando de circuitos y procesos de desarrollo de software. No es para que ustedes tengan una historia o una versión de lo que se pueden llegar a encontrar el día de mañana si empiezan a trabajar en una empresa. No es nada de lo que van a tener que certificar ahora, de nuevo. Es para que conozcan todo este mundo, para que empiecen a conocer con lo que se pueden encontrar, y para que si alguien alguna vez les dice, no, tenemos que analizar la historia de un punto de historia, que el punto de historia es la valoración que uno le da a esos requerimientos o esas historias de usuario,
no digan, no tengo que estar con el teléfono abajo googleando a ver qué es lo que es una historia de usuario. Tengan un vocabulario, por lo menos que lo hayan escuchado de mí en algún momento, y que puedan repasar y que ya empiecen a incorporar un vocabulario. Esto es una historia con la cual ustedes se pueden encontrar el día de mañana, en la cual el que fue a hacer la entrevista, el analista de sistema, o el ingeniero en requerimientos, o el ingeniero en sistema, o quien sea, o incluso algún programador que mandaron a charlar con el cliente para analizar una situación específica, vuelve y escribe esto. Como vendedor, usuario de sistema, quiero facturar un pedido para poder cobrar las pizzas vendidas. Como pueden ver, tiene que estar lo más claro y lo más natural posible, definido y hecha la descripción. No tengo que hacer cosas complicadas ni tratar de definir, no, tiene que ser una frase concisa, corta, clara de lo que hay que hacer. Entonces, yo vengo con ese enunciado. Como vendedor, o podrían decir que el vendedor quiere facturar los pedidos para poder cobrar las pizzas. Y ahí así arrancan en los equipos las notas, que esas pueden venir propuestas y se pueden ir modificando a medida que se avanzan en estas reuniones de equipo de desarrollo. Primero, como nota, se tienen que facturar los pedidos que ya estén preparados. Algunas cosas le van a sonar y obvio, lógico. Hay que escribirlo para que si alguien agarra esta historia y se equivoca en algún término o en alguna historia, o en algún, perdón, en algún estado o en alguna modificación o la falta de atributos, que digan, puedan decir, no, pero fíjate, lee bien la historia porque está bien detallado. Entonces, una de las notas es, se facturan pedidos que ya estén preparados y no hayan sido facturados aún. O sea, que el que haga esta historia, el que programe esta historia, lo primero que va a tener que buscar son pedidos que estén en el estado preparado y que falten, que no estén pendientes de facturación. Al confirmar la factura, se actualiza el estado del pedido como facturado, que es un cambio de estado que van a tener que tener en cuenta. La factura debe imprimirse y guardarse. La factura debe tener un número correlativo y secuencial que no se repita, que debe generarse de forma automática. Cuando yo leo estas cosas, lo primero que se me cruza es un campo que a mí no me permite escribirlo. Yo no tengo que poder, como usuario, escribir el número de factura. Porque ahí me está diciendo que tiene que ser un número correlativo, secuencial, que no se repita y que tiene que generarse en forma automática. Entonces, posiblemente en mi pantalla del sistema no tengo que permitirle al usuario que me ingrese el número de factura. La factura debe tener una fecha y hora de emisión, eso tampoco tiene que ser modificable, porque si tiene que tener una fecha y hora de emisión, yo tengo que permitir que el sistema me muestre la fecha y hora del momento que estoy generando esa factura. La factura puede o no tener el nombre del cliente. La factura debe detallar de cada una de las pizzas que estaban en el pedido, cantidad, tipo de pizza, tamaño, precio unitario, precio total por variedad y el monto total. Esas son notas que se van haciendo, que se van agregando para poder completar esa parte del sistema, esa historia, de manera correcta o por lo menos que esté lo más redondita posible. Y me ayudan para empezar a ver qué tipos de datos voy a manejar. Como programador, a mí esto ya me ayuda a darme cuenta de la complejidad que va a tener. Si tengo algún método, al parecer ahí, si tengo algún método complejo, voy a tener que, si tengo que facturar un pedido, voy a tener que buscar el detalle, porque voy a tener que consultar con una lista el detalle de ese pedido que quiero facturar para poder emitir el detalle de la factura con la cantidad de pizzas y todas esas
todas esa información. Entonces, esto nos sirve a todos. Y también puede incluir las pruebas de usuario, que son el que programa puede ya recibir una historia de este tipo, que antes no se hacía, porque antes el testeo se hacía aparte. Primero se hacía todo y después empezaban a planificar las pruebas de test o la prueba de testing. Ahora, lo más común que se realiza es incluir algunas de las pruebas que uno puede empezar a probar a medida que desarrolla los pequeños bloques de código. Probar facturas pedidas en estado listo que no han sido facturados tiene que pasar. Probar facturas de pedido en estado listo que no hayan sido facturados tiene que fallar, tiene que mostrar una falla. Probar confirmar la registración e imprimir tiene que pasar. Probar facturar sin nombre del cliente pasa. Acá el probar facturar sin nombre del cliente, que el campo me quede vacío, me tiene que dejar hacerlo porque en la nota decía que puede o no tener el nombre del cliente. Si acá me hubiera dicho, la factura tiene que tener el nombre del cliente, esta prueba, si yo quiero hacer una factura sin nombre del cliente, debería mostrarme un fallo. Probar la factura sin elegir el pedido a facturar tiene que fallar. Probar no confirmar la generación de la factura y que no cambie el estado del pedido pasa. Y probar no confirmar la generación de la factura que cambie el estado del pedido. Todo esto tiene que ver con la lógica. Tiene que ver en cómo yo pienso que tengo que hacer un código, un sistema. Puede ir cambiando, puede discutirse, puede modificarse, pero si yo modifico las pruebas, agrego o saco pruebas, tengo que modificar este tipo de documentos para que después no me falte nada o que yo haga una comparación de lo que estoy haciendo con lo que me pidieron y coincida. Entonces, para eso sirven la documentación. Y también puede aparecer, que yo ya les hablé de la herramienta Balsamiq Mockup, con la cual se puede hacer un prototipo de interfaz de lo que uno puede llegar a proponerle al usuario como solución. Esto, de nuevo, ustedes pueden ver en el dibujito que se nota de acá a la China que eso no tiene funcionalidad. Pero lo pueden hacer, entonces ahí ya le pueden mostrar el del facturar pedido, seleccione un pedido, por ejemplo, ahí ya estos pedidos, yo tengo que suponer que están pendientes de facturación, que no están ni entregados ni están en preparación, son los que ya están listos. O sea, acá es donde yo controlo el tema de el estado del pedido. Cuando yo selecciono un pedido, me debería mostrar el detalle de ese pedido con el nombre del cliente, confirmar que eso es lo que me va a cambiar de estado para poder generar la factura, y poder generar la factura, ese número no lo debería poder modificar, como habíamos dicho antes, y puedo imprimirla puedo tener la opción de aceptar y de imprimir para poder imprimir la factura con todo el detalle que me pidieron en los requerimientos. Las cantidades de pizza, la pizza, el tipo, la variedad, el tamaño, el precio unitario con el subtotal y el monto total. La hora, fecha y hora de emisión de la factura, con un número que no se tenía que repetir y que tenía que ser correlativo. Este es un prototipo que también se puede plantear y que a veces se hace una vez de forma general también, como para establecer algunos parámetros de que si yo tengo 5 programadores, después no me encuentre con 5 colores de pantallas diferentes, 5 formas de acomodar botones y darle siempre la misma estética. Para eso a veces me sirven también los prototipos de manera interna. Pero yo con esto ya puedo ir a mi cliente a mostrarle y decirle, está bien así, me dice, no, mira, el logo, no, lo que sea. Yo con esto puedo charlar de nuevo, hacer ajustes para poder ganar tiempo
o para no tener que perder todo ese tiempo de desarrollo y cuando vuelvo a mi cliente me diga, no, esto sí no lo quiero. Todo este caminito eh, sale simplemente de ese enunciado cortito y de esa descripción de una pizzería. Entonces, es mucho el trabajo que se hace antes de empezar a programar. Y es igual de importante pensarlo bien, hacer bien la documentación, tener un boceto, por lo menos un plano de un modelado, algo que me indique un camino, para no poder, para no tener que ir pisándome, ir corrigiendo cosas. A los que nos apasiona el análisis, los requerimientos y todo el mundo de lo que es los proyectos, son cosas que nos interesa, que nos gusta eh, armar, cambiar, discutir, cada uno presentar, escuchar al otro, siempre hay que saber trabajar en equipo, es muy importante en esta profesión aceptar trabajar en equipo, si no es muy difícil. Y cuando digo aceptar trabajar en equipo, digo aceptar lo que dice el otro, tratar de que si yo creo que tengo mi razón, nunca hay que pensar que uno tiene la razón, puede tener una razón o una verdad, plantearla, discutirla y con eso nos vamos enriqueciendo, vamos aprendiendo. Eh, a lo mejor uno es terco y quiere que el otro haga las cosas como uno las hace, entonces ¿a qué nos obliga? A investigar un proceso, a investigar el por qué yo quiero que mi sistema o que el sistema se haga de una manera, de una forma o de otra. Entonces yo lo tengo que convencer al otro o lo tengo que, eh, no lo tengo que obligar a que haga las cosas como yo quiero. La idea de trabajar en equipo es saber manejar este tema de las discusiones, y cuando digo discusiones, digo intercambio de ideas en el buen sentido de discutir, de ponernos de acuerdo. La idea es que todos empujemos y programemos y hagamos sistemas eh, estando de acuerdo en un modelo, estando de acuerdo en una forma, en unos lineamientos. Eh, Hay cosas que no son negociables, como las buenas prácticas, como la teoría de objetos. Pero en lo que es la lógica del negocio, ahí podemos hacer reuniones completas discutiendo en cómo vamos a hacer las cosas y cómo vamos a ponernos de acuerdo con el cliente o estudiando a nuestro cliente para saber qué es lo que le puede gustar más o qué es lo que le puede gustar menos. Y estamos hablando de estética también, estamos hablando de que hasta en eso podemos llegar a tener eh, discusiones con nuestro equipo. En cuanto a la estética, al tamaño de la letra, cómo mostrar, a cuántas ventanas emergentes me van a surgir durante un proceso. Siempre hay que tender a lo simple. Siempre hay que apuntar a que si un proceso como este puede ser el facturar pedido, lo puedo hacer con una sola ventana, mejor. Pero a veces es tanta información la que tengo que manejar que a lo mejor, no, mira, mejor lo hacemos en 2 ventanitas o en 3 ventanitas, total, no molesta y al cliente o al usuario no le va a afectar en que tenga que estar prestando atención si se le abre una ventana, si se le abre la otra, tiene que ser lo más intuitivo posible. Eso sí, hay que discutir. Yo les dejo ese material que, que lo van a tener en la documentación, esta filmina, para que les quede esa propuesta de práctico. ¿Qué es lo que pueden hacer más adelante ustedes? Por lo menos para ir manejando a medida que avancen con Francisco en lo que es
la lectura de los diagramas de clase y cómo implementar cada una de las cosas, que puedan crear su proyecto con esas clases, con los atributos, algunos métodos, que vayan practicando sintaxis principalmente. No van a tener funcionalidad. Podemos avanzar, ya vamos a tratar de avanzar en algunos diagramas de clases que se puedan implementar, que sean más chicos y con diferentes cuestiones. En ese diagrama que vimos hoy no hay herencia, no hay algunas temáticas, pero bueno, sí hay agregación, que es el rombito en blanco, que ustedes tienen que saber que cuando aparece un rombito en blanco seguro hay una lista de por medio. Entonces, cómo conectar esas listas, eso es lo que vamos a ir viendo con el práctico. El teórico es eso, que ustedes sepan que están frente a un diagrama de clases, si encuentran un rombito en blanco, con que está apuntando como es pedido y detalle de pedido, seguro ahí en el medio va a haber una lista que van a tener que trabajar, o una array list. Entonces son las cosas que tienen que aprender a interpretar. El teórico de lo que les quiero mostrar hoy lo voy a hacer un poquito, lo voy a hacer rápido porque son cosas que ya están viendo en en el, en el práctico, son cosas teóricas de Java, del práctico. Entonces, la declaración de una clase, por supuesto que ya la han hecho un montón de veces con Francisco en el práctico, lo dejé bastante explicadito para que les quede, de nuevo, un teórico en estas filminas, donde la declaración de clases, lo más importante es que diga clase, con el nombre de la clase, siempre con la nomenclatura que les habla Francisco de buenas prácticas. Puede, por lo general tiene que ser pública, puede ser final o abstracta. Abstracta, ¿se acuerdan qué significaba? Que si una clase es abstracta, significa que no va a haber instancias, objetos, que puedan crearse de esa clase. Un ejemplo podría ser que si yo tengo la clase persona y tengo la clase cliente y proveedor, las dos me van a heredar de la clase persona. Yo voy a tener objetos clientes, voy a tener objetos proveedor, pero no voy a tener objetos persona. Entonces, esa clase es abstracta. Eso también ya lo habíamos visto en teóricos anteriores, en clases anteriores. Y otra cosa que se pueden encontrar con el extend, que es lo que estuvieron viendo, donde una clase hereda de otra, o si es una implementación de una interfaz, que lo vamos a ir viendo con el práctico un poquito más adelante, pero lo más importante de acá es que puede ser público, abstracto, final, la clase, el nombre de la clase, si es extend en este caso, o si es una interfaz. Este es un ejemplo simple en donde pueden ver public class perro con todo el bloque de esa clase. Eso es para la declaración de una clase en Java. Cuando yo, y acá sí viene un tema medio enroscadito, cuando yo tengo, cuando yo creo, utilizo el new para crear una nueva instancia de la clase perro que va a estar alojado en mi perro, lo que estoy guardando ahí es la referencia. La clase anterior, y esto no hay manera de que no me enrosque. Es un juego de palabras, y esto sí, posiblemente necesiten leer y buscar información para los que nunca escucharon los tipos de datos de referencia. En la clase pasada estuvimos viendo los tipos de datos primitivos. Hay otro tipo de datos de referencia, que son las instancias de clase, que se manejan a través de referencia. ¿Qué significa esto? Que cuando yo utilizo el operador new para crear una instancia de una clase o un objeto de una clase, lo que me trae es una referencia al lugar de memoria. Entonces, si yo tengo, por ejemplo acá, public class punto, tengo la clase punto, tengo dos atributos, x e y del tipo float.
Y dentro de la estructura me aparece un set que voy a recibir por parámetro, un float, y que con el dis, que ya vieron con Francisco, lo guardo en ese lugar. Entonces, esa es la estructura de la clase. Cuando yo creo un nuevo punto, lo que voy a tener en punto, que Francisco también ya les mostró, que si ustedes usan el System Out Print, un punto, en este caso, no les va a mostrar el dato que tiene el objeto, sino que les va a mostrar en dónde está alojado ese objeto. O sea, lo que me está mostrando es la referencia del lugar de memoria que le está asignando la instancia, un punto de la clase punto. Y perdón si me enrosco, pero no hay otra forma de decirlo. Cuando yo creo una instancia, un objeto de una clase, en ese nombre, en lo que yo llamo un punto, en este caso, cuando uso el operador new, me guarda la referencia en la cual voy a encontrar a ese objeto. Algunos atributos que si yo declaro int x igual a 5, si accedo a x, voy a encontrar el 5. Acá lo que yo encuentro es una referencia a dónde van a estar guardados los valores de los atributos que se definieron en el constructor. Lo van a empezar a esto, si no lo entienden en el versito que les estoy haciendo, lo van a empezar a manejar de una manera intuitiva o ya lo van a empezar a incorporar en la práctica. De nuevo, Francisco les mostró un par de veces que si yo imprimo un objeto sin usar el get nombre o el get algún atributo para que me muestre, están trabajando con las películas, y yo no utilizo el get nombre de película, lo único que me va a traer es un número raro, que es esa referencia en el lugar de memoria en el cual está ese objeto. Yo para acceder a los atributos, tengo que usar los get atributos que yo quiero acceder. ¿Qué es por qué uno hace hincapié en que son datos de referencia? Porque yo puedo tener dos instancias que me apunten al mismo objeto. Les doy un segundo para incorporarlo. Por ejemplo, yo tengo un punto, lo imprimo, y después creo otro punto. Falta el new ahí. No, perdón, no falta el new. Tengo un punto, un new punto, utilizo el método new punto para crear un punto del tipo punto. Y lo imprimo. Y creo otro punto, y al cual asigno un punto, le asigno otro punto. En otro punto, con el método set, que yo ya asumo que lo tengo creado, seteo el X, el Y, los atributos X e Y que yo tenía en la clase. Y vuelvo a imprimir. Entonces, cuando yo imprimo esto, cuando yo ejecute este bloquecito e imprima, ¿qué es lo que voy a tener? La primera coordenada del punto, que yo tenía al principio, 0, 0, y después la otra coordenada del punto me va a cambiar según esta modificación que yo realicé, pero es el mismo punto. Y lo que me está mostrando este grafiquito es que yo puedo tener dos referencias, dos instancias que me referencian al mismo objeto. Entonces, yo ese objeto lo puedo modificar a través de cualquiera de las dos instancias que acceda. O bien un punto, o bien otro punto. Cuando yo acceda de nuevo a un punto, voy a ver los mismos datos que modifiqué a través de otro punto. Lo repito una vez más. Creo dos instancias. Un punto
y otro punto. Antes de modificar los dos atributos x, y del punto, imprimo para verlo. Entonces, imprimo, asigno, y puedo modificar el objeto a través de la otra referencia que creo, que se llama otro punto. Entonces, eso es lo que me permite a mí, y yo puedo ver que puedo referenciar, puedo modificar un objeto a través de dos instancias, dos referencias diferentes. Espero se entienda, pero es una lógica de Java que por ahí al principio cuesta entenderla, y a todos nos ha costado, así que tranquilos que bueno, esto de nuevo lo van incorporando con la práctica. Esto solamente, si yo hubiera utilizado acá new un punto, o new otro punto, de punto ya sería otro objeto, tendría otra referencia. Pero lo que estoy haciendo acá es asignando un punto a la referencia de otro punto. Entonces son dos instancias con la misma referencia al mismo objeto. Eso es un ejemplo por ahí más claro de cómo trabaja esto. Lo que yo guardo cuando declaro, cuando utilizo el new, lo que yo guardo acá en un punto es la referencia en la cual va a estar guardado el objeto. Entonces yo al objeto lo modifico a través de la referencia. Y por eso yo puedo tener dos referencias que apunten al mismo objeto si yo asigno un punto a otro punto. Espero se haya entendido, si no, en los comentarios del video voy a ver si hace falta que esto lo veamos en otro ejemplo de práctico, lo que necesiten, si necesitan que muestre otro ejemplo, o que le pediremos a Francisco que lo muestre 2 o 3 veces en la parte práctica para que se entienda. Otra cosa que, bueno, que ya hemos visto, hay un recolector de basura que está incorporado en Java, porque cuando yo dejo, que eso también lo han visto ya en la parte práctica, por eso esto lo paso rápido, cuando dejo de referenciar un objeto, que con asignar un null ya estoy dejando de referenciar, porque no estoy borrando el objeto, lo que estoy borrando es la referencia a ese objeto. Entonces, de nuevo, si yo tengo 2 o 3 instancias que me están apuntando a un mismo objeto, puedo asignarle a una referencia un null y listo, me queda solamente la referencia de ese objeto por medio de otra instancia. Entonces, para todos esos objetos que no ocupen lugar de memoria y que ya están desreferenciados, hay un recolector de basura que se encarga de liberar memoria y destruir todo esto que estaba ocupando. Y otro temita que vamos a ver de manera rápida hoy es, me parece que me voy a exceder un poquito en el tiempo, disculpen, pero así terminamos con este tipo de, con esto que ya lo vieron, pero igual voy a avanzar rápido en esto porque esto ya lo están viendo en el práctico, ya lo están trabajando y ya casi que ni lo piensan. El ámbito de las variables tienen un ciclo de vida. Cuando yo declaro la variable, digamos, estoy avisando que esa variable se va a utilizar o que va a existir. Cuando yo le asigno el primer valor, nace la variable. Cuando yo la utilizo, ahí está cumpliendo un ciclo de vida. Y cuando finaliza el bloque, la variable muere, se libera el espacio y no se la puede volver a utilizar, salvo que vuelva a entrar al bloque y vuelva a utilizar y declarar esa variable. El ámbito de las variables está determinado también, una cosa que tienen que tener en cuenta, por el bloque de código en el cual yo la declaro y los bloques anidados. Entonces, en este ejemplo, yo tengo un int entero igual a 1, no tengo, o no hace falta, o es un error, declararlo de nuevo a la misma variable en un bloque de código interno o anidado del bloque externo. Que son cuestiones que tienen que tener. Operadores, esto también ya lo vimos en la parte de lógica, pero bueno, en Java, suma, resta, multiplicación, división. En Java la única particularidad es que el resto de la división siempre tiene que ser entre dos números enteros.
En otros lenguajes lo pueden encontrar como mod. Y otra cosa que hay que tener en cuenta en Java con los operadores es el orden. No es lo mismo hacer, y lo pueden probar en algún ejercicio que ustedes hagan, pueden agregar esto, imprimir un resultado para que vean. No es lo mismo escribir 3 por 2 dividido 7 más 2 que 2 dividido 7 más 2 y después multiplicado por 3. El tema de manejar bien los paréntesis, como ya saben en matemática, hay que tener cuidado y yo tengo que programar diciendo cómo o en qué orden se van a ejecutar los operadores aritméticos. Operadores lógicos también ya están trabajando, igual, igual, distinto, menor, igual, mayor, mayor, igual, el AND, que son los dos ampersand, el operador, las dos barras verticales, y el NOT, que es el signo de exclamación hacia abajo. También lo están trabajando, la única particularidad de esto en Java que no es lo mismo igual, igual, y ahí sí estoy comparando que el igual solo, que ya vimos que asigna. Los operadores de asignación, estos son todos los que se pueden llegar a encontrar. Suma de asignación, resta de asignación, multiplicación, división, resto, todo eso puede expresarse de esa forma en Java. Ahí tienen un ejemplo y tienen alguna equivalencia para que se den cuenta de lo que es. Y a nivel B también hay un AND binario y la asignación. Yo puedo jugar con el tema de operar y asignar al mismo tiempo. Esto les va a quedar, de nuevo les repito, ya lo tienen en la documentación todas estas filminas para que les quede como machete. Y otra de las cosas que se pueden hacer en Java con los operadores, concatenar asignaciones. Yo puedo escribir eso y es válido, en vez de escribir x1 igual a 5, x2 igual a 5, yo pongo x1, x2 igual a x3 igual a 5 y todas van a valer 5. Eso se puede hacer. Y hay dos formas de usar el incremento y el decremento. El incremento, o el incremento, el más o el menos, que eso, donde más lo estamos viendo ahora es en los ciclos for, o cuando yo quiero hacer un ciclo repetitivo, que voy incrementando. No es lo mismo hacer z igual a x más que z igual a más b. Y yo tengo tres variables enteras. X, que le asigno un 5, y le asigno un 5, y un Z, yo lo que estoy diciendo, imprimo eso, y escribo Z igual a X más, le estoy diciendo que asigne el signo, asigne el 5 en Z, y me incremente el X en 1. Entonces, si yo imprimo esas dos variables, me voy a encontrar con que Z vale 5 y X vale 6. Si yo intercambio y pongo más y, en ese caso, primero incrementa el i y después lo asigna al z. Entonces voy a tener que z va a valer 6 y va a valer 6. Son todas cuestiones que, de nuevo, lo pueden ir descubriendo a medida que vamos avanzando en el práctico. Y el último, operador ternario, que también es conocido como un if de una línea, que creo que todavía no lo han usado en el práctico, pero está bueno que lo conozcan en algún momento cuando vayamos avanzando. Puede que no lo usemos nunca, puede que sí, pero tienen que saber que existe, que es un operador lógico que a mí me permite devolver un valor si es verdadero y otro valor si es falso. La sintaxis es la expresión lógica y el valor si es verdadero, 2 puntos, el valor si es falso y terminando siempre con el punto y coma. Un ejemplo podría ser un valor float con el precio de lista igual a aplicar descuento. Si ese aplicar descuento es verdadero, entonces el precio de lista
debería asignarse el 123 en este caso. Si aplicar descuento adentro tiene un FOL, entonces me va a asignar el 234. Entonces ya estoy, digamos, programando un if en una sola línea de código, que estoy estableciendo una condición y puedo asignar un valor a un atributo, declarado en este caso como float, y fíjense cómo juegan los tipos de datos booleanos y float, en este caso, para asignar valores. Entonces yo establezco un atributo, precio de lista, pregunto si un valor, si aplica el descuento, es igual a verdadero. Si es verdadero, le asigno este valor. Si es falso, le asigno este valor. No a aplicar descuento, sino a precio de lista. Así funcionaría el operador ternal. Por hoy vamos a terminar, vamos a llegar hasta acá. Estamos avanzando, y bueno, la idea es que en la próxima clase sigamos trabajando en lo que es el análisis sigamos avanzando de a poco en lo que es el teórico de Java, que les va a ir quedando todas estas clases, para que les queden machetes para seguir trabajando con Francisco, pero mi idea también es que sigamos analizando diagramas de clases y cómo interpretarlos para que ustedes puedan después pasarlos a Java, que en realidad es lo que nos tenemos que enfocar en este último tiempo. Francisco va a trabajar con el tema de darles algunos ejemplos de lo que puede llegar a ser el examen. Vi que un montón preguntas si se puede hacer una simulación. Tenemos que ver el tiempo que nos queda, todavía no tenemos hecho el examen final, por supuesto, porque según el nivel de complejidad que nosotros vamos viendo, es cómo vamos a definir. Entonces todavía no está hecha el examen, pero sí, obviamente tenemos una idea y sabemos lo que tenemos que pedirles a ustedes. Así que vamos a tratar de hacerles algún simulacro en conjunto con Francisco. Posiblemente a lo mejor yo haga en una clase todo lo que es la presentación y después ustedes practiquen con él en la resolución, pero quédense tranquilos que eso vamos a tratar de darles algún ejemplo para que no lleguen tan crudos y con una venda o tan sin saber de qué se trata a una certificación final. Quédense tranquilos que les vamos a empezar a mostrar de qué se puede llegar a tratar un final propuesto o una certificación que tengan que hacer. Por supuesto que no va a ser, no se imaginen que van a programar un sistema, olvídense, es algo que van a tener que hacer en 2 horas, es para que ustedes puedan certificarnos a nosotros que los conocimientos básicos de esta diplomatura, ustedes los fueron aprendiendo. Tampoco les voy a pedir que me hagan un diagrama de clases, ni que me interpreten un dominio. Tiene que ver posiblemente con mostrarles un bloque del diagrama de clase y que ustedes sepan qué es traducir ese bloque de diagrama de clase a un código Java y algún método o alguna cosa así. Pero no va a ser muy... en cuanto a documentación va a ser eso. Después, por supuesto, puede tener algunas otras cosas de acuerdo a avance Francisco en todo lo que es el trabajo. Espero terminen muy buena tarde, muy bien la tarde, y los espero. Me van a tener que volver a escuchar a mí el martes, porque, bueno, por este cambio que hicimos en el día con Francisco. Les agradezco de nuevo y como siempre la presencia, y espero estar para responder a todos los comentarios.